Cordial saludo. El día de hoy vamos a dar explicación a la fase 2, que es fuente de radiación, para el curso de radiobiología y radioprotección a cargo de la tutora Daisy Janet Martínez Martínez. Nuestro grupo está conformado por Estefanía García, por Miguel Ángel Reyes, Gimardi Cuellar, Julia Alejandra y quien les habla, Michael Bonares Quintero. Bueno, vamos a iniciar con la actividad uno. La actividad uno consta de dos ítems, uno que es fuente y el otro que era la creación de unos dibujos sobre la investigación de cinco equipos que utilizaran radiación ionizante. Vamos a dar inicio con lo que corresponde a la parte de la fuente. Entonces, al hablar de fuente, nos trae un contexto general donde se relaciona todo lo que son las entidades físicas o procedimientos que se generan o se ejecutan en un sitio que haya presencia de radiación. Dentro de estos aspectos tenemos dos subtemas que se enfocan en las instalaciones y las fuentes físicas como tal. Dentro de las instalaciones tenemos todos los centros asistenciales, clínicos, médicos o centros nucleares. Y dentro de la fuente física, ahí es donde destacamos lo que son los equipos, el material o material radiográfico, equipos de radioterapia, bueno, entre otros. Estos dos subtemas comparten una característica fundamental que es, se basa básicamente en la similitud de cómo enfatiza la emisión de la radiación o las cargas radiactivas, tanto para el entorno como para los individuos que las operan. Dentro de la fuente física tenemos lo que es eh, otros dos subtemas que generan fuente cerrada o fuente abierta. Al hablar de la fuente abierta es la exposición que genera cuando existe una hora o cuando hay alguna situación de incidente de emergencia. Cuando hablamos de la fuente cerrada tenemos los equipos que están concentrados, pero que también están en un riesgo latente de generar una contaminación a lo que se puede manipular. En este caso, pues los equipos de rayos X. Bueno, continuamos con el segundo ítem de la actividad uno, que era la selección de los equipos. En este caso, seleccionamos el equipo de rayos X convencional, mamógrafo, angiógrafo, acelerador de lineal de electrones y el TAC. El equipo de rayos X convencional es el más conocido de todos, que genera pues radiación ionizante y que se aplica generalmente a todo el esqueleto humano, básicamente. La mamografía o el mamógrafo, pues básicamente es un equipo que detecta ciertas patologías, plasias a nivel de la mama. El angiógrafo se utiliza pues básicamente para mirar el flujo, la presión sanguínea por medio de pues un catéter y que a este se le aplica un contraste, un líquido de contraste. Al hablar del TAC, nos enfocamos que detalladamente especifica si el cráneo, igual, además de más partes del cuerpo, pero el cráneo es uno de sus principales puntos de acción porque detecta derrames o traumas craneoencefálicos, entonces es un equipo importante. El acelerador lineal de electrones, que es el LINAC, conocido como LINAC, se utiliza en en radiofrecuencia para pacientes con cáncer y generar pues, un tratamiento terapéutico directamente externo. Continuamos con la siguiente actividad, la actividad número 3. Bueno, en cuanto a la actividad número 3, vamos a encontrar dos interrogantes. El primer interrogante es cómo se producen los rayos X característicos y de frenado. Entonces, en cuanto a la producción de los rayos X característicos y de frenado, vamos a encontrar que estos rayos se van a producir cuando un electrón de alta energía va a interactuar con un átomo. Todo este proceso se va a llevar a cabo en un tubo de rayos X, el cual en su interior contiene un cátodo y un ánodo. En cuanto al tubo de rayos X de frenado, este proceso se da mediante la interacción que ocurre cuando un electrón de alta energía es acelerado o frenado de forma muy brusca o abrupta mediante la interacción de un átomo del ánodo. ¿Sí? Entonces, de esta forma se va a producir esta, este rayo X de frenado. En cuanto al rayo X característico, se va a dar mediante un electrón incidente que choca contra el átomo del ánodo
permitiendo la liberación de un electrón en uno de sus niveles más internos. Entonces, este átomo lo que va a hacer es nivelar este desnivel que posee. Entonces, va a tomar en su capa más externa un electrón para, digamos, nivelar sus capas internas. Entonces, este descenso del electrón a una capa, de la capa superior a una capa más interna, va a liberar dicha energía. Entonces, esa es una energía mucho más específica, por eso se llaman rayos X característicos. En cuanto a su segundo interrogante, vamos a encontrar cómo se producen los rayos X gamma, ¿verdad? Los rayos gamma, perdón. Entonces encontramos que los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética mucho más alta en comparación a los rayos X y estos se pueden presentar de varias maneras en procesos nucleares y subatómicos. Digamos que los que más podríamos resaltar sería un proceso de decaimiento radioactivo en el cual se va a producir cuando se da, digamos, la inestabilidad de un núcleo. Entonces este núcleo va a hallar esta forma de estabilizarse y va a encontrar formas, digamos, un poco bruscas que de un nivel inestable a un nivel estable, pues requiere muchísima energía. También vamos a encontrar la aniquilación de los positrones y esto se da cuando un positrón se encuentra con un electrón. Ambos poseen una energía alta, entonces lo que van a hacer ellos mutuamente es aniquilarse. Entonces, la masa que se produce mediante esta aniquilación contiene una alta energía, ¿verdad? Entonces, esta alta energía es la que se podría conocer así como la liberación de estos fotones para también otro tipo de liberación de rayos gamma. Entonces, pues esa sería como una explicación breve para la actividad número 3. Continuamos con la actividad número 5 a cargo del compañero Miguel. Compañero Miguel, no tienes el micrófono prendido. Eh, bueno, la inestabilidad nuclear es una característica de ciertos átomos que debido a su contenido de partículas no son estables. Desintegración radiactiva es un proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Proceso de desintegración radiactiva alfa-beta, captura captura electrónica, conversión interna y emisión de rayos gamma. La desintegración de alfa es una variante de desintegración radiactiva por la cual un núcleo atómico emite una partícula alfa. La desintegración beta es un proceso mediante el cual un núcleo emite una partícula beta para compensar la reacción de neutrones. La captura electrónica es un proceso mediante el cual un electrón atómico normalmente de la capa K se combina con un protón del núcleo y forma un neutrón y un neutrino electrónico. La radiación de gamma es un tipo de radiación electromagnética y por lo tanto constituye
Actividad 7. Tenemos una población de 50.000 núcleos radioactivos de polonio 218. Se sabe que su constante de desintegración es 0,0040 10 a la menos 1. Averiguar. ¿Qué significado tiene el número de 0,0040 10 a la menos 1? Se refiere a la velocidad a la que se desintegran los núcleos radioactivos en una muestra. ¿Cuántos núcleos de polonio 218 quedarían al cabo de 12 horas? Entonces, para calcular cuántos núcleos quedan después de un tiempo dado, podemos usar la fórmula de la ley de desintegración radioactiva, en donde n es el número de núcleos activos, los cuales dependen de un tiempo. N sub 0 es el número inicial de núcleos. Lambda es la constante de desintegración y T es el tiempo transcurrido. Entonces, después de 12 horas, quedarán aproximadamente 0,000090 núcleos de polonio 218. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo debería pasar para que la población inicial se reduzca a la mitad? Cuando la población inicial se reduce a la mitad, eso significa que n es igual a la mitad de n sub 0. Usamos la misma fórmula de la ley de desintegración radioactiva, pero esta vez n será igual a la mitad de n sub 0. Aplicando la ecuación, entonces para que la población inicial se reduzca a la mitad, debería pasar aproximadamente 173,29 segundos. Seguimos con la siguiente actividad, compañero. Bueno, entonces vamos a continuar con la actividad número 9, la cual procedemos que tenemos una muestra de tritido, que es isótopo radiactivo del hidrógeno, de 500, Actividad 9. de 500 gramos, la cual contiene 2.000 núcleos. El periodo de desintegración de eh, ¿me escuchan ahí? Vamos a continuar con la actividad número 9, la cual tenemos una muestra de tritio, que es isópodo radiactivo del hidrógeno, de 500 gramos, la cual contiene 2.000 núcleos. El periodo de desintegración del tritidio es de 3 y una parte de H, que es de 12 años. Las preguntas que nos dan es qué significa la cifra de 12 años, calcular la actividad de esa muestra en la actualidad y calcular la actividad de esa muestra en 36 años. Cuando nos dicen que qué significa lo de 12 años, esto es un periodo de desintegración del tritidio, eh, que es necesario para que la mitad de los núcleos reactivos en una muestra de tritidio pues se desintegre. Este valor pues se conoce como el periodo de desintegración, o también se denomina el tiempo sobre un medio, que en todas las palabras después de 12 años la cantidad de tritidio pues en una muestra se reduce a la mitad debido a la desintegración de radiactivos. Cuando calculamos esta muestra, en la actualidad, pues tenemos diferentes factores, ya que lo medimos en becqueres y se relaciona con la cantidad de núcleos radiactivos, disculpen, presentes en la muestra y el periodo de desintegración, utilizando la siguiente fórmula. Tenemos A, paréntesis T, igual el, que el constante sobre n paréntesis t. Tenemos la variante donde a paréntesis t es la actividad de radiactivos de Becquerel en el tiempo. La constante, que es la desintegración de radiactivos del tritidio.
y la N, que es la cantidad de núcleos reactivos en la muestra del tiempo. Para calcular, pues primero tenemos la constante sobre el tiempo de un medio que equivale a 12 años. Tenemos la constante igual un n que equivalía a 2 sobre el tiempo, que sería un medio, igual un n equivalente a 2 dividido 12 años. Y ahora pues calculamos la actividad en la actualidad, que es tiempo igual a cero, utilizando la cantidad de núcleos que equivale a 2000 núcleos, que ya nos dan la fórmula. Y luego continuamos. eh, Esa para la actualidad. Cuando ya nos piden la de 36 años, entonces para tiempo es igual 36 años, pues utilizamos la ecuación de la actividad, pero pues ahora necesitamos calcular n, que son los núcleos, utilizando la fórmula de desintegración radiactiva, donde n pues es la cantidad de núcleos del tiempo en el tiempo, nt, n0 es la cantidad inicial de núcleos, la constante de desintegración reactiva y T, que es el tiempo en años. Sustituimos los valores que ya conocemos y ya luego utilizamos las cantidades de los núcleos. Y así como podemos sacar el valor de cuánto es la cantidad de núcleos que se dará en 36 años. Muchísimas gracias por su atención.